Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Y vamos a continuar con la clase de esta mañana. Dios les siga bendiciendo a todos los que nos siguen visitando en este día. Por primera vez, algunos de ustedes, Dios les siga bendiciendo y que les siga permitiendo seguir aquí escudriñando la palabra de Dios. Así también aquellos que están allá en sus hogares sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga también dando esa grandiosa oportunidad de escudriñar de su palabra. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la clase que empezamos la semana pasada, hablando de a raíz del mal, in the wake of evil. Veíamos, hermanos, también la semana pasada acerca de cómo pues vino a nacer el pecado. No tuvo origen claro en Dios. Veíamos cómo Satanás decide sublevarse, decide también rebelarse ante Dios por su misma vanidad, como veíamos, hermanos, en la palabra de Dios, y de ahí comienza el mal, antes también de la creación de del jardín del Edén, ¿verdad? Y de Adán y Eva. Antes de que ellos conocieran lo que era maldad, pues tuvo que haber comenzado, y comienza con la sublevación de Satanás y sus ángeles en aquella batalla que pelearon, como veíamos allá, hermanos, en Apocalipsis 12, 7 al 9, Revelation chapter 12, verses 7 through 9, donde ya lo estudiamos también, hermanos. Después de que Satanás y sus legiones fueron derrotadas en los cielos, Dios arroja a Satanás a la tierra para que cumpla su misión como el tentador. Y claro, Satanás se está dedicando a eso también, hermanos, y sabiendo que ya está vencido, pues dice también el libro de Apocalipsis que está también buscando a ver a cuánto se puede llevar juntamente con él allá a ese lugar de tormento, al infierno que está preparado, como dice la palabra de Dios. ¿Para quiénes? Para Satanás y sus ángeles. Decíamos que también, hermanos, todo mal o toda maldad debe de ser rastreada hacia el maligno. Él es el maligno, hermanos, el príncipe de este mundo, el padre de mentira, el príncipe de las tinieblas. Y por eso, cuando Cristo les enseñaba a orar a sus discípulos, allá en Mateo 6:13 que leíamos, vamos a leerlo, ahí nos quedábamos la semana pasada, hermanos. Fíjense lo que Cristo pedía al Padre cuando está haciendo esta oración modelo para sus apóstoles. Mateo 6:13, Matthew 6:13. ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y lo estudiamos también, hermanos. No quiere decir que Dios nos mete en tentación, ¿verdad? Como a veces algunos malinterpretan la palabra de Dios, pero está diciendo, ¿verdad?, que los libre, que no permita que caigamos en esa tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Podemos también ahí aplicarlo, líbranos del maligno, que es quien es Satanás. Hasta ahí, hermanos, nos quedamos la semana pasada, y vamos a continuar, hermanos, hablando de este tema a raíz del mal. Sabemos, hermanos, por lo tanto, entonces, que el hombre malo va a hacer cosas malas. El hombre que decide cometer un acto de maldad, un acto que va en contra de la voluntad de Dios, hombre o mujer, claro, ¿verdad? Estamos haciendo referencia. Fíjense lo que dice Mateo 12,
34 y 35. Matthew 12, 34 and 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien lo tiene, Mateo 12, 34 y 35. ¿Ven ustedes ahí? Cristo, claro, les está hablando a quienes. Si ustedes leen los versículos anteriores, allá los fariseos, versículo 24, right? The Pharisees, verse 24. Cuando los fariseos, dice, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjense qué blasfemia estaban diciendo esta gente. Y es por eso que Cristo les habla de esta manera fuertemente. Estos hipócritas realmente era lo que eran, generación de víboras, les dice, right? Oh generation of vipers. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. ¿Ven ustedes? Siendo malos, le dice Cristo. Y el versículo anterior, el 33 también, fíjense lo que dice, verse 33, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto, dice, ¿qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Y ahí ya les dice más directamente, generación de víboras, el 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, todo lo que sale de nuestra boca viene del corazón. A veces decimos, ay, se me chispoteó, como el chapulín colorado. Pero viene de adentro. Viene de adentro lo que decimos. Tener cuidado, hermanos y amigos. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El mal entonces se origina en la mente, ya sea el corazón, es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Del corazón sale todo, mente o corazón es un sinónimo. El mal se origina entonces en la mente o corazón del hombre malo, del hombre que decide desobedecer a Dios, otra vez, hombre o mujer, que decide desobedecer a Dios. Antes de que se cometa un asesinato, ¿qué hay? ¿Qué existe? Pues hay odio en el corazón. Antes de que se cometa un asesinato, la persona odia a esa persona, va y la asesina. Por X razón, pero hay algún tipo de odio. Antes de que se cometa adulterio, hay también, hermanos, lascivia o lujuria, lust. Right? Hay eso. No es nada más, bueno, pues que ocurrió ya, ¿verdad? No, hay lascivia, hay lujuria, hay deseo maligno. Desear a la mujer de alguien que es de otra persona que está casada con alguien, right? Y viene el adulterio. Y esto lo dice la palabra de Dios, no yo. En Mateo 5, vamos a ver primeramente 21 y 22, Matthew 5, 21 and 22. ¿Qué nos dice Mateo 5, 21 y 22? ¿Qué dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo también otra vez enseñando aquí palabras de Cristo, registradas, claro, por Mateo, pero son palabras de Cristo.
y les está diciendo, hace referencia a la ley antigua, y a los antiguos que oyeron ustedes, que se dijo que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero ¿qué dice Cristo? Pero yo os digo, el Señor de señores, el Maestro de maestros, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje, that whosoever is angry with his brother. ¿Por qué Cristo les hace referencia a esto? Cristo sabía que ahí empieza todo, antes de cometer ese asesinato. Viene ese enojo. Y ante Dios, el enojo contra el hermano ya es que culpabilidad de juicio. Ven ustedes cómo la ley de Cristo nos lleva a más consecuencia. Y está hablando de lo espiritual. También dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, en el arameo es raka, and whosoever shall say to his brother raka, necio o insensato, lleva lo mismo. Cualquiera que le diga a su hermano necio, dice, será culpable también ¿qué? Ante el concilio, solamente por pronunciar esta palabra. Otra vez Cristo, ¿por qué? Porque de ahí viene otra vez, viene ese enojo. ¿Por qué le dices necio? ¿Por qué le echas una maldición quizás a tu hermano, a tu hermana? Pues porque estás enojado. No hay ninguna persona, hermanos, que le salga una maldición que no esté enojado o enojada, ¿verdad? Eso lo sabemos y nos ha pasado a todos, ¿verdad? No, a mí no, yo nunca he echado ninguna maldición. No sea mentiroso o mentirosa, hermano o hermana, ¿verdad? Y si hay, bueno, a lo mejor sí hay, pero lo dudo. De alguna manera, por más chiquita que haya sido, ¿verdad? Y Cristo está diciendo, es culpable también ante quién, ante el concilio. Ahora, caray, ya con el concilio ya era la corte ahí de los israelitas, que decidía entre los judíos. Y luego la tercera, y cualquiera que le diga fatuo, y en inglés es thou fool, a fool, right? Fatuo, quedará, dice, expuesto al infierno de fuego. Fatuo o tonto. Caray, no sabía que decirle tonto a alguien ya. Dice ahí, estás expuesto al infierno de fuego, cuando es tu hermano en especial, right? Hermana, y estamos ya hablando en el cuerpo de Cristo ahora. Todavía no estaba establecido la iglesia del Señor, establecida todavía cuando Cristo está hablando estas palabras, pero ya nos está llevando al nuevo pacto que vendría. Algo en que meditar también aquí, y es por eso que sabemos que de ahí viene, ¿verdad? En el enojo, antes de cometer ese asesinato, tiene que haber enojo. Y Cristo lo sabía, y por eso está diciendo todo esto, para prevenir ese asesinato. Pero el más, no está hablando necesariamente en lo físico, pero ya en lo espiritual. A veces cometemos asesinato en lo espiritual, cuando le hablamos así a nuestro hermano o a nuestra hermana en Cristo. Cuidado, tenemos que dar cuentas a Dios, tendremos que darlas. Muy importante entender esto. Hablaba también de antes de que viniese ese adulterio, cometer adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa, los dos sexos, ¿verdad? Antes de eso viene la lascivia, la lujuria, el deseo malvado. Ahí mismo en Mateo 5, 27 y 28. Sigan ustedes ahí adelantito, 27 and 28. ¿Qué nos dice? Otra vez Cristo hablándole a esta gente. Ustedes han oído esto de la ley antigua, la ley de Moisés. No cometerás adulterio, otro de los 10 mandamientos. Y Cristo dice, pero yo os digo,
yo, el Señor de señores, el Rey de reyes otra vez, yo os digo esto, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Ahí está la raíz. Antes de cometer el acto físico de adulterio, ¿hay esa qué? Hay esa codicia. ¿Ven ustedes cómo Cristo siempre enfatizó la raíz del problema? Los doctores a veces nos dan medicina para curar esto o otro según los síntomas, pero realmente, hermanos, hay muy pocos, ¿verdad? Muy pocos doctores que quieren ver la raíz del problema para poder combatir, para poder ayudar al paciente. Vamos, la receta de síntoma esto funcionó, no funcionó, bueno, ven otra vez en 2 meses, y si no jala, pues te damos otra. Y así sigue, ¿verdad? Pero Cristo en lo espiritual nunca hizo eso. En lo espiritual siempre Cristo fue al meollo del asunto, a la raíz del problema. Y esta era la raíz del problema. Y dice, ahora esta es una ley todavía más fuerte, ¿verdad? Si miras a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y viceversa también. Las mujeres también pueden ver a un hombre, y también codiciar y adulterar en su corazón. No es nada más hombres con mujeres. Y es por eso que Cristo hace esta referencia. Ahí viene la raíz, como estaba diciendo hace unos momentos, right? Antes de que se cometa ese adulterio, lascivia, lujuria, codicia. Sin embargo, hay que hacer una pauta aquí, hermanos y amigos, para enfatizar que el hombre no fue creado malo. Eso es con seguridad. El hombre no fue creado malo, no nació malo. Claro, en el principio fue creación de Dios, ¿verdad? Por eso dije, el hombre no fue creado malo. El hombre no fue creado malo, con maldad. Eso lo podemos probar otra vez con la palabra de Dios, y lo vamos a hacer. Los niños tampoco nacen, hermanos, con pecado, y eso también lo vamos a ver con la palabra de Dios. Pero vamos a ver cuando allá en Génesis 1, primeramente, Genesis 1:31, Génesis 1:31, ¿qué dice? Genesis 1:31. Aquí ya está, hermanos, el hombre ya había sido creado, right? Dice el 26 y el 27, que ya el hombre había sido creado, y también la mujer. Claro, estamos haciendo, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para ese entonces ya estaba Adán y Eva, ya estaban ahí en el jardín del Edén. Y claro, todo lo demás, animales, ¿verdad? Y pájaros y aves, y en fin, todo lo demás que Dios creó. Árboles, en fin, toda la creación que ya nosotros entendemos. Y dice el 31, ustedes lo leyeron ahí, el hermano lo leyó, y vio Dios todo lo que había hecho. Ahí incluye, otra vez, al ser humano. Y he aquí que era, ¿qué? Bueno. Y no nada más dice bueno. Dice bueno, ¿en qué? En gran manera. En inglés dice en la King James, it was very good. Very good. Bueno en gran manera. So ahí está la prueba de que el hombre que no fue creado en maldad. O con maldad. Con maldad. El hombre no fue creado con maldad. Dios lo hizo y dice que fue bueno en gran manera. Ahí está, hermanos. Y todo lo que hace Dios lo crea bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios también es bueno en gran manera. Dios no echa malas como nosotros. Errores left and right, ¿verdad?
De izquierda a derecha, a veces siempre, hermanos, estamos cometiendo errores y pedimos a Dios por eso de su misericordia. Perdónanos, Dios, por nuestras faltas. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero yendo también hablando de los bebitos, porque algunas religiones dicen que los niños, ¿verdad?, los bebitos nacen con el pecado de Adán y Eva, que nacen ya con pecado, que traen ya en su ser pecado. Y esto, claro, no está en la palabra de Dios, está lo contrario en la palabra de Dios. Uno de ellos está ahí en Romanos 9, 10 y 11, hermanos, un versículo que podemos usar. Romans 10, 10 and 11. Romanos 9, 10 y 11. ¿Qué dice? Hablando aquí de Jacob y Esaú, Jacob and Esau, que eran los gemelos, y por eso dice estas palabras el apóstol Pablo. No solo esto dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido. Está hablando de estos gemelos, right? Jacob y Esaú, ni habían hecho aún. Ahí está la clave, subrayenlo si quieren. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ven ustedes ahí como un niño en el vientre de la madre no lleva ni bien ni mal. No ha hecho ninguna obra para que se pueda decir, este bebito ya hizo una obra mala, pecaminosa, para que se le imputara pecado. No, ni bien ni mal habían hecho. Un niño que nace inocente. Un niño que nace, hermanos, otra vez a imagen de Dios, así como Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Ningún animal fue creado a imagen de Dios. Solamente el ser humano. Son muy diferentes que los animales. Aunque algunas religiones también falsas dicen que somos igualitos, ¿verdad?, que los animales. ¡Qué blasfemia! ¡Qué mentira! No somos iguales que los animales en ese aspecto. Somos creados a imagen de Dios. Pero otra vez los bebitos no pueden hacer ni bien ni mal, dice ahí. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ahí está, hermanos, entonces la palabra de Dios hablando, refutando lo que otra vez algunas religiones dicen y proclaman. Debemos de ser nosotros como los pequeñuelos para entrar en el reino de los cielos. Es más, si usted quiere entrar en el reino de los cielos, ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que comenzar ahí a nacer en las aguas del bautismo. Si no ha sido bautizado, por más que usted crea que ya es hijo de Dios o que es hija de Dios, por más que usted lo sienta en su corazón y diga, yo ya siento que Cristo entró en mi corazón y soy su siervo, si no ha sido usted bautizado o bautizada para el perdón de los pecados, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, no ha entrado, no ha nacido de nuevo, todavía no ha obtenido el perdón de sus pecados. Y es por eso que tenemos que ser como estos bebitos, como estos niños pequeños, para poder entrar en el reino de los cielos, en su iglesia. ¿Qué dice Mateo 18:13? Esto lo dijo Cristo, Mateo 18:3, perdón. Matthew 18:3, 18:3. Y digo, de cierto os digo que si no
hijo. ¿Quién? Cristo. ¿Qué hizo, hermanos? Preguntó primero, ¿right? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ellos tenían esa pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vinieron los apóstoles a preguntarle esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cómo había problemas también entre los discípulos, queriendo, ¿verdad?, ser el mayor en el reino de los cielos. También la otra vez los hijos del trueno, que pidieron uno estar a la diestra de Dios y el otro a su siniestra, ¿verdad?, en el reino. Y ahora vienen y les preguntan también: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, siempre hacía explicaciones Cristo bien básicas. Cualquiera las podía entender. No era un gran filósofo, ¿verdad?, como los que tenemos hoy en día, ¿no? Porque tiene sus PhD, sus doctorados en filosofía y letras. No, Cristo bien simple, para dar sus lecciones. Llama a un niño, dice el versículo 2, y lo puso en medio de ellos. Ahí estaban todos los apóstoles y Cristo viene y pone a ese niño en medio. Chiquilín por ahí. No dice de qué edad era, pero nos imaginamos que ya se podía parar solo, ¿verdad? Porque dice que lo puso en medio de ellos. Y les da esta gran lección: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven ustedes? Y la única manera de poder hacernos como niños es naciendo en las aguas del bautismo. No hay otra. Yo no te puedo hacer como niño y ponerte la mano en la frente y decir: entra en el reino de los cielos. Yo no tengo ese poder, ni siquiera de perdonar los pecados tampoco. Pero Dios sí te los perdona en las aguas del bautismo. Ahí comienzas de nuevo, como le dice a Nicodemo, ahí en Juan 3, de versículos del 1 en adelante, ¿right?, donde le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes, ¿qué?, entrar en el reino de los cielos. Y no entendía Nicodemo: ¿cómo puede un hombre ya de edad avanzada como yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, está hablando del bautismo de agua y del Espíritu, ¿right? Del agua y del Espíritu. Agua, tiene que haber agua. Si no tienes contacto con el agua, si no eres sumergido, y no está hablando de rociamiento tampoco. Baptizo es una palabra griega que significa inmersión, sumergir. Tienes que ser bautizado, así como Cristo lo fue también por Juan el Bautista, bautizado, bajó al agua, no por sus pecados, pero para cumplir toda justicia, para darnos un ejemplo, y se bautizó a la edad de 30 años aproximadamente, 30 years. No lo bautizaron de bebito a Cristo. Otra vez, hermanos, tenemos que hacernos como niños para que entremos otra vez a ese estado de inocencia espiritual con el cual nacimos. ¿Ven ustedes? Cuando nacemos, limpiecita nuestra conciencia, angelitos, decimos, angelitos de Dios, sí, en realidad, sin pecado. Pero ya crecen nuestros hijos, ya de 11, 12, ya empiezan a echar mentirillas por ahí, ¿verdad?, etcétera, etcétera, robarse algo quizás por ahí o por allá. Ya la inocencia se les está yendo. Algunos han dicho ya cuando se les cae el último diente de leche, ¿verdad?, es que ya la inocencia se va. Algunos han dicho, pero realmente no hay una edad. Los 12 ya, ahora sí ya, ¿verdad? Es pecador o pecadora este jovencito. Pero más o menos en esa edad empieza uno ya a darse cuenta como padres que mi hijo, mi hija ya su inocencia, ¿verdad?, se le está yendo. Ya no son los bebitos que vivimos cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Hay necesidad de regresar otra vez a ese estado de inocencia. La única manera es en el bautismo, en las aguas del bautismo. El mal es una consecuencia también, hermanos, que llega a nuestras vidas. Y cuando fuimos hechos, hermanos, a la imagen de Dios, Dios nos dio ese libre albedrío. O sea, hermanos, la voluntad de escoger. En inglés se llama free will. También hay una palabra que se llama volition en inglés. Volition, en español es volición también, que significa voluntad, simplemente.
Free will, right? Libre albedrío. Y de esta manera, hermanos, también llegamos a ser como Él. Fuimos hechos a semejanza de Dios de esa manera. Esto lo dice en Génesis 1:22. Genesis 1:22. Génesis 1:22. ¿Qué nos dice Moisés en su libro primero? Y Dios les dijo diciendo: multiplicad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. No era, perdón, era otro donde dice, donde dice, ¿verdad?, que aquí el hombre es como nosotros, pero ese no era. En Jesús 1 lo apunté mal aquí, ahorita se lo encuentro. Dice, he aquí el hombre es igual. Cuando ellos ya habían, perdón, Génesis 3:22 era, sí, 3:22, voy a ponerle aquí, 3:22. ¿Qué dice, hermanos, ahí en Génesis 3:22? ¿Ven ustedes? Ahí está, hermanos, declarando a Dios, ya una vez que ellos deciden por ese mismo libre albedrío que Dios les había dado, la voluntad de escoger hacer lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere, hacer lo que Dios mandó o lo que Dios no mandó. Ya sabían para ese entonces, hermanos, lo que Dios había mandado. Ya entendían, hermanos, que Dios les había dicho de todo árbol, como dice en Génesis 2:16, Genesis 2:16, right? Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que no comerás. Dios ya le había explicado esto y se lo dice a quién primeramente. Ahí está hablándole a Adán específicamente, right? A Adán específicamente. Ya sabía Adán esto y Dios se lo manda, se lo hace ver. Y le dice también el 17, right? Verse 17 del 2, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Ya le había dicho Dios. Y algunos dicen, las hermanas también a veces, ay, a ver, hermano, no fue la culpa de Eva, es que Adán no le dijo a Eva, ¿verdad? Y a veces las hermanas se quieren justificar también, ¿verdad? Pero no, hermanas. Fíjense lo que dice el capítulo 3 también de Génesis. Y la serpiente ya sabía también que Dios les había dicho esto, pero vino la serpiente, Satanás, muy astuta, más astuta que todos los animales, dice el campo, versículo 1, que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y luego dice el 3, ¿qué? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Quiere decir que ya también Adán le había dicho a Eva, right? Si no, Eva, ¿cómo supo? Porque Dios le habló a Adán directamente, right? Entendemos que Adán, como su esposo, le hizo ver esto también, right? Le hizo entender, esto es lo que dijo Dios, my honey, right? Mi esposa mía. Ya sabían, hermanos, y sin embargo, por ese mismo libre albedrío, ella escogió primeramente comer del fruto prohibido, porque la serpiente le dice que le tienta, no moriréis. Esa fue la primera mentira, porque sí van a morir. Cuando Dios dice van a morir, van a morir. Y si Dios te dice algo, amigo, amiga, también en su santa palabra y tú no lo crees, pues allá tú, porque todo lo que Dios dice es verdadero. Si Dios te dice tienes que nacer de nuevo,
en las aguas del bautismo para poder ser hecho un hijo adoptivo mío y para que tengas perdón de los pecados, más vale que lo creas, porque Dios no miente. Y esta serpiente, sin embargo, la primera mentira: no moriréis. Y luego como que le tapa ahí, le echa un poquito de crema a los tacos, como decimos aquí, ¿verdad? Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Eso iba a pasar también. Pero la primera parte le echó mentiras, porque todavía no había muerte. Pero con esa transgresión iba a comenzar la muerte física del ser humano. Y también, claro, la espiritual, ¿right? La separación de Dios. Y por eso dice Dios, dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 3:22, lo que leíamos. Sabiendo el bien y el mal. ¿Ven ustedes que así también somos como Dios? El saber el bien y el mal. Dios quería que estuvieran así en estado de inocencia siempre por la eternidad, gozando del paraíso que les había creado. El hombre decide desobedecer, y luego por eso dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál iba a ser el problema, hermanos, si ellos hubiesen tomado del árbol de la vida? ¿Alguien me puede decir? Con eso terminamos. ¿Por qué Dios los saca? Para que no tomasen del árbol de la vida y vivieran para siempre. Por eso. Pero ¿por qué Dios no quería que comiesen del árbol de la vida y viviesen para siempre? ¿No hubiera sido eso bueno? ¿Vivir para siempre? Estaban en pecado. Y si hubieran comido del árbol de la vida, así se hubieran quedado en condenación, en pecado para siempre. ¿Ven ustedes? Dios dice: tengo otros planes, el plan de redención. Es donde viene el plan de redención. Por eso Dios los saca del paraíso, para que viniese luego el Hijo de Dios a hacer su parte, como le había prometido, que el versículo 16, ¿verdad? El 15, 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía se tenía que cumplir. Si ellos hubieran tomado del árbol de la vida, no se hubiese cumplido esa profecía en ese estado. Dios todavía, hermanos, con su gran bendición. Y ahí empiezan también, hermanas, los dolores de parto, ¿verdad? Que son muy duros, ¿verdad? Yo no sé porque no soy mujer, pero cuando vemos a nuestras esposas sufrir ahí en la operación, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que parte de la consecuencia de desobedecer a Dios. El hombre también, a trabajar, se ha dicho, no trabajaba Adán para nada, la tenía hecha, como dicen por ahí. Ahora vas a tener que trabajar y sudar. Y espinos y cardos te va a producir la tierra. Antes era todo bien bonito, el pasto, ¿verdad? Los árboles, los frutos que se comían. Iban a venir esos cardos y esas espinas después a crecer en la tierra, a raíz otra vez de la desobediencia. Pero hasta aquí vamos a dejar, hermanos y amigos, con esta clase, a raíz del mal. Amigo, amiga, Dios te sigue ofreciendo a ti en esta mañana esa esperanza de vida eterna, ese perdón de pecados, ese nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Y también, no nada más nacer de nuevo en cualquier planta o en cualquier denominación. Dice Mateo 15:13 que tener cuidado de nacer en la planta que Dios plantó, en su iglesia, no en cualquier iglesia, porque Dios plantó nada más una planta, y esa fue su iglesia, la iglesia de Cristo. Si en esta mañana tú, amigo, amiga, también quieres nacer de nuevo y ser plantado en la planta de Cristo, en las aguas del bautismo, ¿por qué no nos contactas? Si ya estás en tu hogar decidido o decidida de empezar una vida nueva en Cristo, hazlo para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos unos 15 o 20 minutos de receso y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.